Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa, exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Guadalupe Amor, guión basado en el texto de Mariana Páez Larios. Guadalupe Teresa Amor Smithler, mejor conocida como Pita Amor, fue una de las autoras más destacadas dentro de la lírica mexicana del siglo XX. Su año de nacimiento no es seguro, pues se cree que ella misma pudo alterar la fecha. Hay algunos autores que señalan que pudo ser en 1918 y otros afirman que en 1920, pero todos coinciden en que fue el 30 de mayo en la Ciudad de México, dentro de una familia de origen aristocrático, económicamente venida menos después de la Reforma Agraria. Durante su época de juventud, tras una breve incursión en el teatro y el cine, Pita Amor se interesó por el grupo de los contemporáneos, tan problemático en ese entonces, y comenzó a frecuentar lugares como el Café París, en donde conoció a Jaime Torres Bodet, Salvador Novo y Javier Villurrutia, quien influyó en gran medida en sus décimas, y también entabló amistad con pintores como Diego Rivera y Juan Soriano. Fue en este ambiente rodeada de escritores y de artistas plásticos que Pita Amor dio a conocer sus primeros poemas, y bajo la tutela de Edmundo O'Gorman, en septiembre de 1946 publicó su primer poemario, Yo soy mi casa. La obra de esta poeta sorprendió por irrumpir de forma tajante en un panorama literario dominado por hombres, y también por la marcada contradicción entre el carácter metafísico y místico de su obra, frente a la personalidad excéntrica y narcisista de la autora, que en innumerables ocasiones estuvo en el ojo del huracán por desafiar las imposiciones sociales de la época. Desde sus primeros poemas, la autora mostró algunas características que acompañarían el resto de su producción poética, como la escritura en primera persona, el yo lírico fragmentado, una estructura clara y la métrica cuidada. Asimismo, en Yo soy mi casa ya se vislumbra la poesía como vehículo de expresión, a través del cual la autora explora la incertidumbre existencial que la acecha. Y aunque estos poemas son profundamente personales, no son simples reflexiones subjetivas, pues son el reflejo de la angustia humana, como denota la poeta Margarita Michelena. La poesía de Guadalupe Amor no es nunca testimonio del deleznable quehacer biográfico, sino relato estremecido de los sucesos superiores del ser. Es, pues, poesía de carácter universal, y aquí el poeta es siempre intenso, vigilante y fiel protagonista del drama espiritual del hombre, y de su nostalgia de origen, de su desamparado terror frente a la muerte y de la espantosa necesidad de Dios. En obras como Yo soy mi casa de 1946, Puerta obstinada de 1946, Círculo de angustia de 1948, Polvo en 1949, Más allá del oscuro de 1951 y Todos los hilos del mundo de 1959, Pita Amor, con un perpetuo tono de angustia e introspección, recorre temas como la soledad, la vanidad, el destino, la muerte, Dios y el enigma de la existencia humana. Un claro ejemplo es el poema Casa Redonda. De mi barroco cerebro, el alma destila intacta. En cambio mi cuerpo pacta venganza contra los dos. Todo mi ser en pos de un final que no realiza, mas ya mi alma se desliza, ya los dos ya los libera, presintiéndoles ribera de total penetración. Como parte de la búsqueda para descifrar su identidad, el yo lírico hace una descomposición de su ser, transitando desde lo interno a lo externo, para plasmar la contradicción existente entre su alma, la parte imperecedera de su ser, y su cuerpo, la parte material y caduca. Y en medio de estos dos polos hay un intermedio, la inteligencia, que es tangible pero a la vez está asociada al cerebro. Asimismo, podemos observar la rigurosa métrica que caracterizará su obra posterior. El poema Casa Redonda está escrito en verso libre, pero cuenta con cierta regularidad a partir del dominio de octasílabos y la rima consonante. Además, estas dos estrofas, que forman la parte 5 del poema, suman 10 versos y siguen la estructura clásica que utilizará posteriormente en sus famosas décimas. En sus siguientes obras, Pita Amor deja de lado el verso libre tan usado en la época y retoma formas poéticas clásicas, como el soneto, la décima o la lira. El doctor Michael Stutzler señala que la autora fue la mayor cultivadora de estas formas en la lírica mexicana del siglo XX, tanto así que muchos de sus poemarios llevan en el título el nombre de tales formas, como es el caso de Décimas a Dios de 1953, A mí me ha dado en escribir sonetos de 1981 y liras de 1990.
Ahora bien, Pitamor cambia la forma de sus poemas, pero no los temas. Por ejemplo, en el siguiente soneto, ubicado en Más allá del oscuro, la autora vuelve sobre la incertidumbre metafísica respecto al ser y el antagonismo entre lo inmarcesible y lo perecedero de su cuerpo. ¿Por qué me desprendí de la corriente, misteriosa y eterna en la que estaba, fundida para ser siempre la esclava de este cuerpo tenaz e independiente? ¿Por qué me convertí en un ser viviente que soporta una sangre que es de lava, y la angustiosa oscuridad excava, sabiendo que su audacia es impotente? ¿Cuántas veces, pensando en mi materia, consideréme absurda y sin sentido, farsa de soledad y de miseria, ridícula criatura del olvido, máscara sin valor de inútil feria y eco que no proviene de sonido? Sin dejar de lado el característico tono angustiante de su poesía, Pitamor recurre al monólogo para plasmar el desosiego del yo lírico ante su condición humana. El inicio de las 3 estrofas con pronombres interrogativos marca el imperante tono de duda. En los 2 cuartetos, por medio de la interrogación retórica, el yo lírico se cuestiona el porqué de su desprendimiento de la unidad eterna que formaba con Dios, pues sabe que se ha convertido en un cuerpo perecedero. Debido a esto, la sangre de su cuerpo la quema y la consume, pues si bien ésta la hace un ser viviente, también la condena a la nimiedad y a la oscuridad terrenal, pues por más que lo intente, no podrá alcanzar la luz de la conciencia divina. Así, en los tercetos, por medio de la exclamación, hace una amarga amplificación sobre lo absurdo de su condición humana, como si su existencia se tratara de una simulación, o de una broma de segundo plano frente a la eternidad de Dios. A causa de este acercamiento a Dios y al retorno a temas y formas clásicas, las obras de Guadalupe Amor han sido vinculadas a la poesía mística española de los siglos de oro, ubicando entre sus antecesores a San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Sor Juana. De hecho, la comparación con esta última fue amplia. Para el Dr. Schussler, Pitamor es, después de Sor Juana, la poeta mexicana más famosa, celebrada y encomiada, tanto que Salvador Novo la bautizó como la 11ª musa. Alimentadas por su figura autoral excéntrica, las obras de Pitamor estuvieron rodeadas de polémica. Incluso hubo quienes desconfiaron de su autoría, asegurando que una mujer tan frívola no podía albergar tanta inteligencia. No obstante, la calidad de su obra poética le aseguró la admiración y la crítica favorable de reconocidos autores, como Efrén Hernández, Juan José Arreola, Margarita Michelena y Alfonso Reyes. Lamentablemente, y a pesar del amplio reconocimiento de su poesía, las obras de Pitamor, al igual que las de muchas otras autoras, han permanecido en el olvido por mucho tiempo, y han contado con pocas ediciones o reimpresiones en la actualidad. Junto a esto, pareciera que la personalidad de la autora opacó su producción literaria, pues gran parte de la bibliografía disponible se centra en lo anecdótico de su vida, más que en el estudio de su obra. Y aunque el panorama ha sido desalentador, no perdemos la esperanza de que esta situación cambie próximamente. Una manifestación de esto podría ser la edición del 2018 de su novela Yo soy mi casa por parte de Fondo de Cultura Económica, o la nueva antología poética, coordinada por Eduardo Sepúlveda Amor, sobrino de la autora, titulada Pitamor, un caso mitológico. El presente es un buen momento para dejar de lado los prejuicios insustanciales y sexistas que rodean la obra de Pitamor, y para concentrarnos en disfrutar y en estudiar una obra detallada, profunda y de excelente calidad, que nos expresa un incesante y a veces rápido diálogo entre la fe y la vida terrenal. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besoar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de AUG Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.